Bienvenidas a Luz Eterna Podcast, un espacio donde disfrutamos compartir historias y aprender juntas. Hola a todas, bienvenidas a nuestra quinta temporada de Luz Eterna Podcast. Estamos muy contentas y súper felices de estar una vez más juntas. Y bueno, yo estoy súper bien acompañada. Aquí está con nosotros la pastora Dania. Sí, hola. Y también está Joana. Hola. ¿Cómo están, amigas? Contentas de estar aquí. Felices, gracias. Sí, súper emocionadas de poder estar otro episodio más aquí. Dios nos ha hablado cosas súper padres, súper especiales. Y bueno, yo sé que esta vez no va a ser la excepción y va a ser algo muy especial. Y justo estábamos platicando de los cambios, ¿no? Los cambios que, todo ser humano experimenta cambios en su vida, ¿no? Nadie queda exento de los cambios. Y bueno, ¿no? Desde que estamos pequeños y pasamos por la adolescencia y después ya la edad adulta y bueno, tantas cosas que incluso hasta en nuestra temporada, ¿no? Experimentamos cambios en cada temporada de nuestra vida, como cuando estás soltera y pasas de a comprometerte, te casas y después te conviertes en mamá y bueno, una serie de cambios que todo el tiempo estamos experimentando, ¿no? Pero yo creo que el cambio más especial y el cambio más bonito y más significativo para nuestras vidas ha sido ese cambio de el empezar a caminar con Dios, el empezar a tener una vida cerca de Dios. Sí, definitivamente, ¿no? Caminar con Dios. Bueno, no sé si les pasa, pero empiezas a caminar con Dios y no te imaginas hacia dónde vas, pero es súper, aparte que es inesperado, todo el caminar se vuelve algo extraordinario, ¿verdad? Así es. Sí, se vuelve algo increíble y aparte yo creo que todo cambio siempre viene acompañado de una evidencia, ¿no? De algo que es evidente, que es tangible para los demás y bueno, es algo muy especial que sí es un, valga la redundancia, ¿no? Es un cambio que es evidente, que es algo que no puedes negar en tu vida y yo pienso, ¿no? En la palabra de una evidencia es como dejar claro que, no sé, alguien estuvo ahí, ¿no? O sea, yo pienso y me acuerdo, a mi mamá le encanta el pan dulce, ¿no? Y yo salí igual que mi mamá. Entonces ya ahí de que ahorita estaba de visita unos días por acá conmigo, entonces me despierto y literalmente en la cocina está ahí la bolsa del pan, gigante. Entonces, la tentación. Y ya es la evidencia de que mi mamá está en casa. Entonces, es como esa parte de, hay algo que es tan claro, tan tangible, como les decía, que sabes que alguien estuvo ahí. Entonces, creo que empezar en nuestra vida a caminar con Dios deja una evidencia tan palpable, tan grande, que es inevitable, ¿no? O sea, poder esconderla, sino que todos la ven, todos la pueden ver. Sí, claro. Te preguntas cómo cambio el caminar con Dios, ¿no? Sí. Tienes que empezar con mi identidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que empiezo a aprender, no? O sea, tienes un encuentro con Jesús, empiezas a tener una vida con Jesús, pero necesitas tener una identidad, ¿no? Y no es fácil. No es fácil encontrar ese camino porque llegamos a la presencia de Dios, nos llevan a la iglesia, venimos y pues no, conozco de Dios, te voy a amar, no. Empiezas a tener experiencias, pero no hay una identidad. Entonces Dios empieza a traer una identidad a tu vida, a darte esa identidad de hija, de que Él te ama y del que Él va a estar con nosotros, ¿no? Está una evidencia. Y eso, la evidencia, yo creo que la principal es nuestra identidad. Nuestra identidad, que somos hijos de Jesús y qué es lo que Él nos pide, reflejarlo, ¿no? No es fácil porque en nuestro caminar empezamos a ver que hay dificultades, hay tropiezos, hay pues muchos baches, ¿no? Muchos topes. Uh-huh. Yo empiezo a ver mi caminar con Cristo, tiene muchísimos años, pero alguna vez les comentaba, ¿no? Cuando yo realmente tengo un encuentro con el Espíritu Santo, es cuando realmente digo, me enamoro de Cristo, me enamoro de ti, Padre. No son cosas que dices, no son cosas evidentes que dices, palpables, ¿sabes? Como dices, llegó y tocaron y me trajeron, o me hablaron, ¿no? O sea, no lo crees, no, son cosas que no crees cuando te conviertes. Pero en mi tiempo, como parte de mi testimonio, pues mi matrimonio, aún estando dentro de Cristo, pues tenemos fallas, ¿no? O sea, fallamos. O sea, ese es el caminar con Cristo. Tienes fallas todavía. Claro. Entonces recuerdo que esa temporada estaba yo sola con mis hijos. Fue un tiempo, pues, difícil porque yo decía, pues, para lo que todo el mundo decía, bueno, casi todo el mundo secular dice, yo para estar así, pues, prefiero quedarme de este lado y no pertenecer a ser cristiana o de Cristo, ¿no? Entonces recuerdo que mi vecina siempre fue muy amable. Dios, el Espíritu Santo fue tan bueno conmigo. O sea, es cuando ves la misericordia tan grande de Dios y la gracia.
ella toca 8 días y vamos a la iglesia. Yo ya no quiero ir, o sea, yo para mí era así, el hombre falla, el ser humano falla, o sea, ya no quiero nada, o sea, no pierdo mi amor a Dios, pero no quiero nada. Me lleva a la iglesia y recuerdo que ella iba en su auto, yo en el mío, y vengo manejando y venía yo llorando, o sea, ya era una etapa en mi vida que decía, ya no hay regreso, mi esposo no quiere nada conmigo, o sea, aparte de que él fallaba, yo le decía, tú fallas y yo soy la que te llora. Él me fallábamos los dos, obviamente, pero así la tema, yo vengo, y sufría. Entonces yo venía en camino sufriendo, llorando, y decía, ya no puedo, padre, ¿sabes? O sea, tengo a estos niños, ya tenía los 3, yo sí, ya tenía los 3 niños ya. Entonces yo sí, tengo 3 niños, no tengo un trabajo, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a alimentarlos? O sea, empecé a cuestionarlo, ¿no? Ya me recuerdo perfecto que dije, estoy cansada, ya no quiero más. Entonces, esa identidad que él te da, dices, no sabes ni en qué momento va a llegar. Llego a la prédica, acaba la alabanza, acaba la predicación, y el pastor se regresa, así fue increíble para mí, se regresa y dice, nada más rapidísimo, dice, quiero contestar a esas preguntas, esa pregunta de, ¿sigo en ese camino? Yo así de, soy yo. Esto es para mí. Soy yo. Entonces, cuando empiezo a escuchar lo que empieza a hablar, dice Dios que sigas, o sea, que no te canses. Wow. Oh, yo me acuerdo que creo que en media iglesia salió, yo seguía llorando, postrada en el piso, llorando realmente, decir, contestaste mis oraciones, Espíritu Santo, me escuchaste. Entonces, o sea, en verdad, yo puedo decir, mi confesión ahí fue, cuando yo me enamoro de Cristo. Dijo, tú estás conmigo, no estoy sola, tengo esa identidad como hija. Claro, sí. Tú me estás adoptando, ¿no? Entonces yo así, padre, lo vuelvo a contar y para mí es increíble, ¿no? Es decir, me contestaste, no me dejaste sola. Ahora, no quiero decir que con eso mi vida cambió, fue de ahora auto, dinero, trabajo. No pasó, sino que realmente es como cuando te enamoras, ¿sabes? Cuando conoces a esa persona especial y dices, él es, o sea, es esa persona, y dices, no me importa. Clásico de las mamás, no sé si tu mamá te lo diga, ese no es para ti, está bien feito, ¿no? Pero así lo amo, porque así clásico, pero así lo amo. Decimos, está bien feito. Sí. Lo amo, y es que es el amor de, así yo me sentía con Jesús, ¿sabes? Yo lo amo, no me importa lo que pase, no me importa la situación, no, yo quiero estar con Jesús, ¿no? Entonces, esa es parte del caminar con Dios que empieza a darme mi identidad, ¿no? A mí, en lo personal. Y creo que es un momento clave, ¿no? O sea, como tú dices, en ese momento, o sea, tú habías pasado por muchas cosas, situaciones, y decías, no, ya no quiero, ya esto, ya lo otro, y llega un momento que es como un parteaguas, hace un parteaguas en tu vida, en donde realmente se vuelve un caminar que tú abrazas por tu convicción, ¿no? O sea, en mi caso, yo crecí en un hogar cristiano, o sea, desde súper chiquita mis papás conocen del evangelio y creces y pues vas viendo, ¿no? Cómo tus papás se acercan a Dios, se acercan a la iglesia, como dices, ¿no? Con fallas, con todo, con altos, con bajos, pero la familia de mi papá también es cristiana y yo veía y decía, qué padre, o sea, cómo ellos adoran, cómo ellos se acercan, cómo ellos sirven, cómo ellos hacen. Y sí, o sea, si a mí me preguntaban era como, sí, yo soy cristiana de toda la vida, ¿no? Pero realmente, o sea, yo hoy puedo decir, realmente empecé a caminar con Dios a partir de la situación bueno, muchos ya saben que yo viví con mi papá, ¿no? Cuando lo perdí a los 15 años, eso fue lo que me hizo a mí, o sea, decir, este es el momento determinante donde yo tuve un encuentro real con Dios y como dice la palabra, ¿no? O sea, de oídas te conocía, mas hoy mis ojos te ven. Y creo que el momento en mi vida en donde fue mis ojos te ven, fue ese momento en donde yo empecé ya a caminar más de cerca y donde yo dije, ¿no? Porque en ese tiempo mi hermano era el que estaba como más metido con Dios, más iba a la iglesia, muy, muy, muy metido. Y nosotros, a veces, ¿no? Pero cuando pasa esto, yo decido, o sea, seguir a Dios, decido empezar a caminar firme. Y yo decía lo mismo, ¿no? O sea, yo dije, es que no puedo volver atrás y no me importa si va mi familia, si no va, o sea, es una decisión que yo tomo y es mi convicción y yo abrazo esto y de aquí para adelante voy a servir, voy a vivir, voy a buscar esa relación y ese caminar que ha traído un cambio en mi corazón, ¿no? No coinciden las dos y bueno, al final creo que todos, que el caminar con Dios siempre comienza con un encuentro, ¿no? Y que ese encuentro, porque hablamos de, bueno, ya tuve el encuentro, experimenté enamorarme del Señor, pero creo que algo que está pasando muy peligroso en este tiempo y de verdad siento que es algo que nos tenemos que resguardar y que tenemos que estar alertas, es que cada uno establece su propio caminar.
O sea, ha habido ya hoy en día, sí hay un encuentro, sí hay una experiencia con Dios, pero cada uno evalúa cómo hacer el caminito, ¿no? Y bueno, está el caminito como que lo quiero más ligerito, un caminito mucho más relajadito, un caminito mucho más... ¿Sabes cómo lo veo? Como a veces tenemos una experiencia con el Señor, pero a la hora de caminar queremos quedarnos solamente en lo superficial. Claro. ¿No? Creo que es la maldición de este siglo, que como que todo tiene que como que fuera. muy por fuera, muy Light. superficial. Me encanta que me digas que Dios me va a hacer libre. ¡Ey, dígame dónde! Yo lo compro, ¿no? ¡Ay, me encanta que me quite la depresión! Porque con eso de estar tristita, pues como que no quiero. Pero, Señor, no te metas en esto, ¿no? Claro. Y yo sé que todas las que recibimos al Señor y todas las que tuvimos este encuentro, todo comenzó con una oración. Todas decimos, Señor, reconozco al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y a lo mejor tú crees que es un speech que se dice en todas las iglesias cristianas, pero no, es una confesión que está en la Biblia, dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y una vez que yo hago una confesión de su señorío, Señor como mi Señor y mi Salvador, yo estoy rindiendo mi vida a su señorío, ¿no? Y entonces empieza un caminar. Y aquí en el caminar, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí me ha pasado, que yo empecé con un buen encuentro, que yo digo que voy a caminar con el Señor, pero a la hora de caminar, pues hay veces que no, o sea, como que la veredita quieres que se haga, o te quieres ir como de un ladito o del otro, Sí, o te claro. que dices, es Dios. Es Dios. Ay, Dios me dijo que tomara este camino. Y de Es pronto por dices, aquí. es por aquí. ¿Y Sí. cuál, no? Sí. O sea, ya después te das cuenta que no era ni por ahí. Y que realmente llevamos tanto tiempo bajo el control de nuestras propias vidas. Nosotros controlamos nuestra vida y nuestras decisiones. Claro. Llevamos tanto tiempo haciéndolo conforme a nuestros deseos, nuestro propio corazón, lo que yo quiero, haciendo las cosas y tomando las decisiones de acuerdo a nuestro propio razonamiento, que nos cuesta un montón Sí. el seguir el caminar con el Señor en obediencia, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro, siempre decimos, el Señor me encontró, el Señor tuvo una gracia sobre de mi vida, pero solamente hay un caminar. Las pisadas están marcadas por Jesús. Y a veces eso se nos olvida, ¿no? Porque estamos en una era donde se escuchan muchísimas promociones de cómo caminar con el Señor. O sea, básicamente nos dicen, trae el bikini, la sombrilla, y esto es, o sea, y llévatelo a la playa y ahí vas a Sí, estar Muy como cómodo. Luis Miguel. Esta noche playa y arena. Y te das cuenta que la Biblia establece una Claro. forma de caminar, ¿no? No todo el caminar es sencillo, pero sí promete bendición, ¿no? Y el señorío de Dios, tenemos un miedo a entregarle el señorío a Dios, o sea, no sé, digo, está así, Señor, eres mío, pero ¿cuántas veces de pronto detengo a Dios y le digo, no te metas en esta área, Sí. no te metas en esta parte de mi corazón, o esto no lo Sí, gobiernes toma tú, esto, ¿no? pero esto no. Esto no, gracias, esto me pertenece a mí, ¿no? Y entonces te das cuenta que vamos en la vida, no sé por qué, pero le tenemos mucho miedo al señorío de Dios. O sea, siento que pierdo, o sea, voy a perderlo contenta, Exacto. se va a ver una vida súper aburrida y nada que ver, porque no hay nada más seguro, no hay nada más protector, no hay nada más cuidadoso que estar bajo el señorío de Dios. Un salmo dice, bienaventurados aquellos los que se refugian en Él. Imagínate caminar con Dios de la mano. O sea, es que Es digo, ¿por qué temer que el Claro. Todopoderoso esté resguardando tus pisadas? ¿Por qué temer? Cada paso que damos en obediencia es un paso certero, que te resguarda, guarda Seguro. tu destino, guarda tu corazón. Pero bueno, estamos en este tiempo en el que tenemos tanto miedo de entregar al Señor y de Dios, Claro. que empezamos a establecer caminos, ¿no? Claro. Y solo hay un camino. La Biblia dice, vuelve a las sendas antiguas. Hay un camino ya trazado por Jesús, que ya estableció Jesús. Se trata de seguir en ese caminito. En ese camino. Y bueno, para seguir en ese camino, hablamos de un encuentro, Ujú. pero ese encuentro tiene que llevar a más. O sea, es una gracia, sí, Claro. pero es una gracia disciplinada. Porque si yo tengo que ir, no me quiero quedar en lo superficial y me quiero ir mucho más profundo, pues yo debo de comenzar a cambiar hábitos, que eso es súper importante, ¿no? Sí, demasiado. Ahí, por decir, en esa parte viene la identidad, ¿no? Y ahora es la conducta, mis hábitos que tenía, ¿no? Y lo puedo ver en la conducta que empiezo a tener, a cambiarlo a través de la palabra, ¿no? Porque dice la palabra que tenemos que hacer todo lo puro, todo lo honesto, todo. Claro. Entonces empiezas a palpar esa palabra tan clara en tu corazón y dices, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro. Señor, ¿Cómo la?
¿cómo le hago, no? O sea, ¿qué empiezo a hacer, no? ¿Qué empiezo a cambiar? Sí. Entonces empezamos a entender que mi conducta debe de cambiar, porque entonces viene la palabra de Dios, la conozco, la leo, la empiezo a ver y digo, perfecto, dice que todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, y digo, ¿y cómo lo llevo a la práctica, sabes? Entonces viene el cambio de conducta, que entonces lo que viene a mí, lo que Dios me da, que es su palabra, viene a mi cabeza, entonces tiene que concordar con lo que hablo. Entonces ya no nada más después de lo que hablo, sino ahora lo que hago, porque entonces es mi conducta, ¿no? Porque entonces digo, no debo de pecar, pero entonces lo entiendo, pero no lo hablo, ¿sabes? Porque entonces puedo prestarme un ejemplo, me prestaba anteriormente, ya no, gracias a Dios, al albur, ¿no? O sea, dices, entonces ya no estás haciéndolo con la boca, confesándolo. Y entonces ya no nada más era eso, ahora con mi actitud, ¿sabes? Claro. Porque entonces Dios es súper claro, ¿no? Una parte que a mí me costó mucho trabajo en parte de la conducta, después de encontrar esa identidad en Cristo, ahora en la conducta, era un ejemplo, ¿no? Iba con mis amigas y era así como, mi grupo de amigas era súper selecto, ¿no? Como 2 o 3, nunca fui tan amiguera, pero esas 3 eran así de, oye, fíjate que Chonita le pasó esto. Y empezaban a hablar, ¿no? De una persona X y así yo las escuchaba y entonces venía la palabra a mi corazón. Yo sé que eso es gracia y que es el Espíritu Santo, pero, ¿sabes? Tú lo permites. Porque mucha gente dice, es que quiere ser bien santurrona. No, es que el Espíritu Santo viene de una forma a traer una convicción. Que dices, no, pues es que sí quiero ser santa, ¿no? O sea, quiero llegar a la santidad de Cristo. Claro, porque quiero agradar a mi Padre, pero que la misma gente diga, no, es que tú ya acá y flagelazo y calma, no es eso, sino que pues no conozco, ya cuando lo empiezas a entender, no conozco a Chonita, no conozco su contexto, yo ¿por qué voy a hablar a alguien que aparte ni está presente, ¿sabes? O sea, ¿por qué voy a...? Entonces, eso no fue lo triste, ¿no? Eso fue una convicción propia, sino que ya después viene este asunto que empiezo a ver que mis amigas salen sin mí, o sea, el cafecito solas, y yo, y sí, hubo honestidad de parte de una, es que contigo no es ni agradable platicar. No eres buena para el chisme. No eres buena para echar chisme. Y yo, qué cruel. Sí se siente feo, porque entonces te empieza la misma gente que empiezas a conocer dentro del evangelio, porque es un evangelio diluido. O sea, yo también lo veo así. Se empieza a diluir tanto que dices, ¿qué puede pasar, sabes? Un X, no. No está ni presente. Pues, ¿qué pasa? Entonces yo digo, no es que esté presente. Entonces, no es que te creas o que creas que en ti hubo algo diferente, sino que entonces es tu convicción, es tu conducta. Porque entonces empiezas a transmitir a Jesús, ¿no? Uh-huh. Que dices, yo no puedo ir a cualquier lado y puedo estar en todos lados, desde un lado donde no hay hasta donde puede haber mucho. Me ha tocado ir a lugares que digo, Señor, yo no merezco estar aquí, ¿sabes? Me han invitado a unos cafés que digo, Padre, ¿es en serio? O sea, no sé si me va al bolsillo. ¿Qué onda? O sea, digo, papá, tú me amas. Pero desde el lugar de que es aquí hasta el que puede ser aquí, mi conducta debe ser la misma, porque Jesús debe ser transmitido. Ya no soy yo. Mi conducta tuvo que haber cambiado. Y no es en un régimen, no es como de, ahora es así, o legalismo, no, sino es en amor, ¿sabes? Es genuino, es una gracia. Yo lo veo como gracia, digo, Espíritu Santo, tú me hablaste de una forma especial. Entonces digo, permíteme seguir transmitiéndolo. No con una conducta así como, yo me siento, no, sino con amor, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sí se siente feo cuando te hacen como a un ladito, tú ya no eres buena para el chisme, no eres... Tú no estás calificada. Pero en verdad que es en un círculo, o sea, son unas esferas tan tremendas, porque llega el punto que no es ni buena para tomar un peso que no es tuyo, ¿sabes? Y yo, no, entonces entiendes la palabra, entonces viene el entendido desde robar un peso hasta robar tanta cantidad, dices, no, ¿sabes qué? Aquí está, yo no quiero, ¿sabes? O sea, porque Dios te cambia, entonces claro. Dios trae una convicción a tu corazón en la conducta. Sí, claro, y también es entender, o sea, que para toda victoria, o sea, implica una renuncia, ¿no? Sí. Y como dicen ahorita, o sea, no es fácil y a veces yo creo que muchos entramos con esta idea, ¿no? Cuando conocemos a Dios, de todo va a ser súper fácil, todo color de rosa, padrísimo, súper bonito, ya no va a haber problemas, todo perfecto. Y no sé si les ha pasado, ¿no? Que escuchas gente que es que desde que conocí a Dios, más problemas. O sea, no, mejor me voy. Y es como, no, o sea, no te pierdas la mejor parte. O sea, sí hay una renuncia, sí hay cambios que empiezas a hacer en tu vida, pero al final ves y dices, o sea, es mayor la ganancia, ¿no? En este caso, por ejemplo, tú nos platicas, ¿no? De tus amigas y dices, o sea, sí, mis amigas platico y cuando te das cuenta es como, ouch, ¿no? O sea, duele ya no salen, ya no quieren salir conmigo. Y es tal vez perder amistades, tal vez perder relaciones, tal vez perder, pues sí, una manera de vivir, ¿no? Pero
al principio puede parecer así, como todo, es que estoy perdiendo, ¿y qué estoy ganando? Pero Dios en el camino te empieza a demostrar, te empieza a revelar, o sea, toda esa ganancia, ¿no? O sea, que hay. Y literalmente yo me acuerdo mucho de este versículo que me encanta en Filipenses 2:6, cuando dice Jesús, no se aferró a lo que era, sino que Él se despojó y Él vino, Él se entregó, Él dio. Entonces, o sea, ves que ese es un amor tan genuino y el amor más puro que puede existir, que es, si Jesús pudo renunciar a su lugar, a lo que Él era, por amor, o sea, cuánto más nosotros, como tú dices, vas entendiendo eso y se vuelve una convicción en ti a medida de que conoces a Dios, como también decías, ¿no? De ir más profundo, comienzas a dar pasos, comienzas a mojarte un poco los talones, así vas a las rodillas, hasta que te sumerges y dices, es que lo vale. Vale renunciar, vale despojarme, vale dejar atrás para realmente experimentar ese cambio que Dios tiene en mi vida y empezar a caminar con paso firme, tomada de la mano de Dios. Sí, lo dices, se oye súper fácil. Sí, se oye así, pero no. Siempre escuchas súper fácil. Pero tienes toda la razón, o sea, caminar con Dios, literalmente, hay una parábola que él asemejó a esto, y él decía que era como alguien que encuentra una perla de gran precio y vende todo. O sea, vende todo con tal de obtenerlo. Y es que no está, generalmente, pues, hay gente que podemos estar poniendo la mirada en lo que se está perdiendo y no en la ganancia. Porque al final la parábola termina haciéndonos saber que no es lo que vendió, es lo que obtuvo, ¿no? Exacto. Y de eso se trata el caminar con Dios, todo lo que se obtiene cuando empiezo a caminar con Él, ¿no? Todo lo que yo puedo experimentar cuando se camina con Él. No hay un caminar sencillo, es un caminar de renuncia, es un caminar de la cruz, pero hay un montón de herramientas, o sea, cambiar los hábitos te ayudan. Yo hablaba de caminos superficiales, ¿no? Y para ir profundo, pues tenemos que hacer ajustes, tenemos que cambiar, tenemos que empezar a hacer disciplinas, leer la Biblia, orar, comenzar a congregarnos, a adorar, estas cosas que te hacen ir más profundo. Lo pusiste súper bien, del agua, ¿no? Te vas metiendo, y no es hasta que estando en lo profundo, en su santidad y en su gloria, que es revelada mi condición. Entonces, todas estas disciplinas me llevan a una libertad mucho más profunda, porque le conozco, porque queda expuesta a mi realidad, porque queda expuesta a todo esto que yo, bueno, tengo tanto tiempo controlando mi caminar, evaluando mi caminar, razonando a mi manera mi caminar, que cuando menos me doy cuenta, estoy pero perdidísima. O sea, hay veces que digo, no, yo voy bien, el Señor está conmigo, gloria a Dios, es el Señor el que me habló. Sí. Y de pronto te detienes y cuando vas profundo o cuando te encuentra Él, te dice, no fui yo. O sea, no era por ahí, Dania, porque hay estos principios, porque rompiste esto, porque yo quería hablarte aquello, porque se trataba de negación, porque se trataba de vida, porque se trataba de perdonar, y entonces te vas dando cuenta que somos vulnerables. Nosotros tenemos que entender algo, que en nuestro caminar tenemos enemigos, porque a veces creemos que, o sea, es como, todo el pueblo en Cristo que me fortalece, voy caminando. Tengo color de rosa, todo así. Como la Dorita, no pasa. Es nuestra guía, todo, ¿no? Y no. Tenemos el mundo, todo el mundo que nos rodea, tenemos nuestra carne, mi corazón engañoso, por Dios, de veras, el corazón cochino engañoso que tengo ahí, pecaminoso, malvado, feo, mugroso, que tengo ahí. Con ese suficiente. El enemigo que tengo en el caminar, ¿no? Pero la Biblia también me dice que mis ojos deben estar puestos fijos en la meta, ¿no? Entonces, hablamos de que en el caminar debemos de sumar, sí es gracia, sí es fe, pero tengo que sumar disciplinas que me ayuden a caminar de una forma mucho más correcta. Tengo que aprender a entregar. El caminar con Dios se trata de su señorío y de obediencia. Ahora, aquí es donde descansamos. No hay nada más seguro. Yo no conozco lo que sucederá más adelante, pero Él sí. Entonces me conviene estar bajo su consejo, porque Él resguarda mis pisadas, Él camina de mi mano. Y entonces esta parte, ya cuando entiendes que obtener la perla no solamente es lo más valioso, es lo más protector, lo más cuidadoso, lo más seguro, lo más amoroso que puede existir, ¿no? Pero este caminar definitivamente tiene que ser por una convicción
y determinado por amor. Si no, híjole, se vuelve... Sí, se vuelve muy difícil. Muy difícil. Y dijiste una palabra que es súper clave para nosotros, para tener esa vida que nos preguntan, ¿no? ¿Cómo es tu caminar? Pues es por fe, ¿sabes? O sea, la fe es la que te lleva a vivir de una forma diferente, porque hay cosas que no crees, ¿no? Dice la palabra, tiene que ser por fe, ¿no? Entonces, cuando viene el amor de Dios a tu corazón, entonces empiezas a tener experiencias en la vida que dices, no está padre, no viví de una forma, entonces voy a seguir viviendo, o voy a tratar a la misma gente, o a tus mismos hijos, ¿no? De una forma en la cual no es correcta. Entonces llega la gracia, llega tu identidad, llega la gracia de Dios y dices, wow, o sea, estoy en otro mundo, ¿no? Gracias, Padre. Pero empiezas a vivir una realidad que dices, ¿cómo sobrellevas tantas cosas, tanto pesar, tanto al mundo, ¿sabes? Sí. Entonces llega un punto en mi vida que en nuestro matrimonio hay 2 fallas muy grandes y en la segunda falla Rodri se va un tiempo y en ese tiempo recuerdo que me vi tan mal que me voy a vivir a casa de mamá ni 15 días, 8 días. Mi vecina es psicóloga, entonces me busca y me dice, oye, Joana, gritas demasiado. ¿Qué está pasando? Y yo, ay, Martita, ¿por qué me escuchas? No, Martita. Entonces le empezó a contar y me dice, mándame a los niños, ¿no? Porque tenía temas con los chicos, pues que son claros de un niño que pues hay una separación, ¿no? Ya pasó Ofelia, me dice, no, Ofelia está en una etapa donde le quitaste el amor de su vida y pues ya, va para afuera, ¿no? Entonces llega Juli, entra mi hijo el más grande, pasa con Martita. Y Martita sale, y es como, me entregó a Ofelia, me entrega a Julián, pero Martita sale llorando. O sea, mi psicóloga sale así, en un mar de llanto. Y yo, rayos, ¿qué hizo mi hijo? No fue mi primer pensamiento. Entonces, cuando lo veo y dice, tu hijo tiene una fe tan grande. Pues yo estoy hablando que Julián era una cosita. Y me dice, tiene una fe tan grande tu hijo. Dice, yo le pregunté, Juli, ¿cómo te sientes con el tema de tus papás? Y él me dice, no, es que, dice, ¿tienes algún temor? No. Dice, yo sí creo que Jesús va a restaurar el matrimonio de mis papás. Y entonces empezó a llorar ella otra vez. Y yo, oh. Entonces Dios fortalece tanto tu fe que dices, es en amor, es en gracia. Entonces Dios restaura mi matrimonio. Pero no creas, o sea, es como lo que escuchas, no fue algo práctico, no fue de 2 días o 3. Sí, no. Fueron años, han sido años donde entonces ejerces la fe, donde dices, Padre, mis hijos tan pequeños, o sea, a lo mejor con un pequeño entendimiento de ti, pero, ¿sabes? Con esa fe, que dices, wow, esa fe trasciende lo que tus pensamientos. O sea, no es tu fuerza, no eres tú, sino es Dios que tiene misericordia de ti, que te ama. Entonces, ¿cómo no vas a estar entregada a una vida cuando Dios te ha restaurado, te saca de una familia donde dices, nada que ver con Cristo, y te da, y yo lo veo tan claro que digo, me sorprendo, Padre. Pero entonces veo mis generaciones, que son mis 3 hijos, y digo, wow, la bendición va a ser grande para ellos. Pero ya después Dios me hace ver, no nada más es para ellos, sino para tus generaciones. Entonces, ¿cómo no estar enamorada de Él y decirle, Padre, tú me pides esto? Es, ante el mundo es algo ilógico e imposible, ¿no? O sea, dicen, ella vive en una locura. Y yo, sí soy. Pero no es porque sea así como, quiero vivir en santidad, sino que es tanto el amor y la gracia que Dios ha dado a mi familia, a mi matrimonio, a mí en lo personal, que me dice, te restauro como una mujer, ¿sabes? Como mi hija, con identidad, con un matrimonio. Venimos de papás totalmente divorciados, bueno, separados los dos. Algo tan bonito, tan de Dios, que digo, wow, Padre, lo que tú nos pidas es adelante, ¿no? Yo lo veo con mis hijos y yo les digo, lo que escuchan, chicos, llega al corazón, ¿no? Entonces tengan cuidado con lo que escuchan. Yo siempre, eso me encanta decirles, ¿no? A través de esa fe yo les digo, yo sí creo que lo que escuchamos entra al corazón. Entonces los animo mucho por decir a ellos a que busquen la adoración, que todo siempre sea adoración, ¿no? Entonces siempre entra al corazón, ¿sabes? O sea, te va resguardando Dios, pero depende de ti, de tu identidad, tu conducta y la fe que está establecida en ti. Sí, claro, 100%. O sea, ahorita que decías y hablas mucho de la fe, es uno de los que todas podemos decir aquí que es cierto, o sea, una de las claves importantes para caminar con Dios. O sea, el tener fe y tal vez pues decir, bueno, pero ¿y cómo no? O sea, ¿cómo se sustenta esa fe? Pues ahorita lo decías muchísimo y es como, pues sí, en esa comunión, en ese profundizar, en ese ir más allá, ¿no? O sea, la palabra dice que, o sea, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? O sea, el estar manteniéndonos en ese corazón intencional de buscarle, de buscar su corazón, de buscar escucharle, de buscar su presencia de continuo, ¿no? O sea,
no solamente decir, bueno, ya acepté a Jesús y bueno, voy a ir a la iglesia y hasta ahí, porque obviamente no es importante, ¿no? Que estemos en comunidad, ir a la iglesia, servir, involucrarnos, ¿no? Es parte del caminar, pero sí como que el fundamento principal es esa intimidad, porque ahí es donde nuestra fe se fortalece, ¿no? Para lo que ha de venir, porque como decíamos ahorita, ¿no? Suena muy bonito, pero híjole, ya estando ahí, cada quien enfrenta una lucha, cada quien tiene una batalla, cada quien tiene una situación que pues lo cambia, ¿no? O sea, cambia el caminar que tiene cada quien, pero pues también yo creo que es importante no compararnos, o sea, en el proceso, en el camino de decir, híjole, es que ella camina de esta manera, es que para ella se ve como más fácil, pero para mí no, y es como, o sea, abrazar el camino que tú estás recorriendo con Dios, ¿no? Y abrazar la temporada que estás viviendo y capturar en ese momento, o sea, que estás pasando las perlas, como decías, que Dios te quiere dar, estar sensibles en nuestro corazón, estar sensibles en nuestro espíritu, a su espíritu, ¿no? Para capturar eso y que el cambio, no decimos que es fácil, para que después nos digan, es que ahí dijeron que era muy fácil, no está siendo fácil. No decimos que es fácil, pero al estar en esa comunión y al estar en ese entendimiento y en ese, ¿cómo decirlo? En ese aferrarnos en nuestro corazón al espíritu, se vuelve la carga más ligera, ¿no? Porque ya no es, híjole, yo me voy a esforzar, híjole, yo lo voy a hacer, porque claro que cuando lo estamos haciendo como en nuestras fuerzas, pues es súper cansado y es algo que dices, o sea, tú puedes decir, híjole, yo llevo de conocer a Cristo 20 años y hay cosas que no cambian y hay cosas que están igual y sigo tal vez en este pecado y sigo haciendo estas cosas y a veces también entra esto, ¿no? El frustrarnos y decir, no, es que a ver, lo estoy haciendo mal, y voy a ver, y es como simplemente, como decías ahorita, ¿no? Entender esa gracia, esas nuevas disciplinas que vamos a entrar, pero entender que no es en nuestras fuerzas, descansar en que Dios está ahí y Dios nos va a ayudar, y que nunca es tarde, o sea, nunca es tarde para seguir caminando, para redireccionar nuestro corazón, para soltarnos y dejarnos ir, como hablábamos ahorita, ese ejemplo del agua que me encantó. O sea, yo pienso, ¿no? Literalmente cuando, voy a poner ese ejemplo porque ahorita me vino, pero que alguien te metes a nadar, no sabes nadar, ¿y qué pasa? Te desesperas y empiezas a moverte así, a patalear, y es como, o sea, no, es como tranquilo, o sea, dejarte llevar por esa corriente, no desesperarte, o sea, es como cálmate y dejarte llevar por el agua, por cómo fluye, y es dejarte llevar por el Espíritu Santo, ¿no? Sí. En tu vida y en tu corazón. Sí. Digo, de todo lo que estamos diciendo, entonces, el caminar con Dios comienza con un encuentro, pero entonces tengo que comenzar a cambiar hábitos, claro. Tengo que caminar en esa gracia disciplinada para que todos estos cambios traigan una transformación de mente, de conducta. Y bueno, el caminar también yo creo que tiene mucho que ver con amar, ¿no? Porque, híjole, si nosotros nos damos y nosotros vamos a cuidar lo que amamos, ¿no? Cuando la gente dice, ¿por qué no puedo? Bueno, ya sé que tengo que caminar con Dios, o sea, ya lo sé, pero dime por favor, ¿por qué? O sea, estoy caminando, pero nomás no puedo dejar este pecado, ¿no? Y tú dices, bueno, es que también en este caminar es un proceso de sanidad, de libertad, y son justamente todos estos hábitos y todas estas disciplinas que nos van a llevar a la libertad, porque entre más profundizo, pues más experimento su gracia, más experimento su santidad, más convicción tengo, más transformación, y bueno, te va llevando de la mano, ¿no? Claro. Por otro lado, también puede pasar que en el caminar yo termine relajándome un poco, porque bueno, me ha pasado 1000 veces, chicas, que de pronto voy caminando bien, pero bajo el paso, o bien me extravío tantito, me detengo a la tienda y ahí me quedo estacionada, y entonces saber que en este caminar necesitas su gracia, pero necesitas estar, de verdad, amarle, o sea, experimentarle y amarle. ¿Saben qué? Les voy a contar algo que me pasó cuando era con mis hijas. Tengo una que es como muy profunda en sus pensamientos, ¿no? Y recuerdo que ella llegó así chiquitita y me preguntó, oye, mamá, si yo fuera bien mala, Dios me perdona. Estábamos hablando del perdón y de que Dios perdona y que Dios perdona todo y que no hay pecado que Él no pueda cubrir. Pero recuerdo que pasó como un tiempito y luego llegó con la pregunta de, ¿Dios perdona todo? Y yo, todo. A ver, mamá, si ahorita me voy con mi novio
y le doy unos buenos besos, ¿no? Y luego vengo y te robo el monedero y luego le robo la goma a mi amiga. Dios me perdona y yo, Dios te perdona todo. Me dice, no, pero si yo ahorita me voy de la casa y no vuelvo en 3 días, Dios me perdona todo. Claro, ya a esta altura los papás queremos decir, no todo. Eso ya no, hasta ahí ya no te perdona Dios. Y bueno, pues le dije, Daira, no hay pecado, perdón. ¿Qué va a decir quién es? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Se fue a la escuela y al otro día la maestra regresó y pues me dijo, oye, el día estuvo súper extraño, Daira estuvo súper rara. Me decía, ¿sabes que agarró la goma? Le dije que si había agarrado la goma, se la había robado, me dijo que sí. Se salió al patio y dio vueltas, no me obedeció. O sea, mal. Y el chiste es que, pues, le dije, gracias por la información, vamos a casa y le pregunto, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? ¿Bien? ¿No hay algo que me tengas que contar? ¿Nada? ¿Todo bien? Bien. Le dije, oye, me comentó la maestra que hubo una situación ahí un poco preocupante, ¿no? Ajá. Y ella, me acuerdo que volteó y me dijo, no, nada, bien. Dije, ¿tomaste una goma que no era tuya? Sí. ¿Y qué pasó? Pues nada, le pedí perdón al Señor y listo. Porque no hemos hablado de que no hay pecado que Él no perdone. Y entonces yo me acuerdo que le dije, bueno, te quiero contar una historia que es muy especial y necesito que le prestes atención. Entonces yo le empecé a contar, había un rey que tenía un reino extraordinario, un reino lleno de vegetales, un reino lleno de riquezas. Se dice que las calles tenían oro, plata, cobre, las casas estaban prósperas, todo el mundo era próspero en ese lugar. El palacio era un lugar extraordinario que no podías dejar de ver con tanta gloria. Pero alguna vez le cuentan a este rey que hay un reino que se está muriendo de hambre, hay pestes, hay enfermedad, los mismos padres tienen que vender a sus hijos como esclavos a causa del hambre para que puedan sobrevivir. Y cuando él escucha la historia de este reino, él se empieza a conmover en su corazón y cambia su reino glorioso por este reino totalmente devastado, ¿no? Se dice que cuando él iba en el camino ya a tomar el reino devastado, encuentra una carroza llena de niños gritando, completamente enfermos. Él se baja de la carroza y comienza a preguntar quiénes son esos niños. Y le dicen que son niños que han sido vendidos y que están para ser esclavos, algunos vienen enfermos. Y él se quita la corona, se quita la capa y paga por esos niños. Llega al reino y los entrega a sus padres. No solo eso, dio semillas, regaló tierras, comenzó a traer médicos, empezó a comprar vacunas. Y entonces este reino cambia de un color gris a un reino lleno de color, extraordinario. Era un rey bueno, generoso, bondadoso. Pero un día este rey necesita un cochero, así que sale el edicto, ¿no? Se solicita cochero. Todo el mundo quería ser cochero del rey, o sea, todo el mundo quería estar ahí. Así que se hizo una fila enorme y comienza, él dice que él quiere hacer las entrevistas personalmente. Así que comienza a entrevistar, llega el primero y le dice, bueno, ¿por qué quieres ser mi cochero? Y dice, bueno, rey, te quiero decir que yo soy buenísimo andando en el carruaje. Yo puedo ir a toda velocidad, me puedo acercar un poco al barranco y no se me cae el carruaje, así que no hay mejor opción. Dice, ay, qué interesante, o sea, si no encuentro a alguien mejor, te llamo, ¿no? Viene el que sigue y dice, no, yo mejor, o sea, yo puedo ir a toda velocidad. El barranco, me acerco al barranco, es más, se me sale media llanta del carruaje y yo controlo perfectamente el carruaje, ¿no? Llega otro y dice, no, nada que ver, o sea, yo puedo ir a toda velocidad, 2 llantas del carruaje fuera del barranco y no se me cae el carruaje, ¿no? Llega otro y dice, no, yo puedo ir con 3 llantas fuera en el barranco, a toda velocidad y a mí no se me cae el carruaje, ¿no? Llega otro y dice, no, yo puedo ir con todas las llantas afuera, todos los caballos en el barranco, una patita de un caballo adentro y a mí no se me cae el carruaje. Y mientras él está escuchando, un hombrecito al fondo se comienza a retirar. Y dice, oye, no te retires, no te he entrevistado. Dice, rey, yo no soy tan bueno como ellos. Yo te quiero contar algo. Cuando tú llegaste y detuviste esa carroza, los niños que venían ahí, unos de ellos eran mis hijos. Así que tú los rescataste. Mi esposa estaba muriendo y tú diste vacunas, tú diste la medicina que ella necesitaba y la rescataste. Yo estoy tan agradecida contigo, te amo tanto que yo no podría exponerte. Yo no podría exponer tu corazón. Así que yo entre más lejos esté del barranco, mucho más seguro será para mí estar con el rey. Y yo le decía a mi hija, ¿no?
te quiero preguntar, ¿quién crees que se quedó con el puesto? Y me dice, bueno, pues el que se alejó del barranco. Y decía, tienes que entender algo. Nosotros en esta casa caminamos con Dios, no porque Él perdone, no puedes ir midiendo, no puedes ir caminando en tu vida cristiana midiendo. ¿Qué tanto me hace? A ver, espérame, no, pero no estoy, o sea, no pasé la línea del pecado, espérame, o sea, me acerqué poquito me acerqué, pero sigo bajo control, sigo estando yo controlando, no pasa nada porque no fue pecado. Yo decía, cuando amas al Rey y amas su corazón, entre más lejos estés de la línea del pecado, mucho más resguardado está su corazón. Y de eso se trata el caminar con Cristo, de resguardarnos, de saber que el pecado le llevó a la cruz. Claro. Y yo no puedo volver a lastimar su corazón, ¿no? De eso se trata el caminar cristiano. Claro, yo sé que hay veces que nos relajamos en el caminar. Tal vez nos están viendo chicas, chicos que están preguntándose, bueno, ya me estás hablando de caminar, me estás hablando de un encuentro, me estás hablando de renuncia, me estás hablando de hábitos, pero ¿cómo comienzo a caminar cuando tengo a lo mejor un esposo que no es cristiano y que estoy viviendo una circunstancia bien difícil? ¿Cómo comienzo a caminar con todas estas ataduras que yo tengo en mi vida, en mi corazón? Y bueno, queremos decirte que sí se puede caminar con el Señor. Tenemos muchas herramientas para que tú camines, ¿no? La libertad es una realidad que está escrita en su palabra. Su palabra dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Así que es un caminar donde vas a experimentar gracia, misericordia. Y también dice la Biblia, fíate de Jehová tu Dios con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia capacidad y Él enderezará tus veredas. No sé cómo. Porque me ha pasado, y yo creo que les ha pasado, que a veces escuchamos historias, la historia de Joana es extraordinaria, ya tendrá un tiempo para platicarnos toda la restauración que ha hecho, y a veces tú ves la historia, tú ves tu caminar, y tú dices, no sé cómo comenzará esto a tener orden, no sé cómo comenzaré a caminar correctamente, pero Él tiene la capacidad de enderezar nuestro caminar por encima de cualquier circunstancia. ¿Y cómo no amarle? ¿Y cómo no enamorarte de ese Dios? Y cómo no querer dar más, ¿no? Exacto. O sea, nos recuerdas con esta historia, ¿no? O sea, lo increíble que es caminar con Dios y ver un camino, como dices, ¿no? Que está pavimentado principalmente de amor, de gracia, de perdón, de esperanza y de tantas cosas tan increíbles y tan especiales que es vivir de la mano de Dios. Y ahorita que contabas eso, yo quiero compartirles también un versículo que en una temporada de mi vida difícil, en parte de mi caminar con Dios, se volvió clave y ahí, cuando yo lo leo, veo gracia, misericordia, amor, y es Salmos 40, ¿no? Del 1 al 3, que dice, Él me sacó del foso de la desesperación y puso mis pies sobre suelo firme. A medida que yo caminaba, Él estabilizó mis pasos. Y me encanta porque ahorita que hablabas y a los que están escuchándonos o viéndonos, que dices, justo estoy en un foso de desesperación y no veo salida y no veo para dónde. Este salmo trajo una fuerza a mi vida y es simplemente dejarte abrazar, dejarte sacar de ahí por el Espíritu, por Dios, por su gracia, por su amor. Y dice... Y dejar que Él ponga tus pies sobre ese suelo firme, sobre ese suelo seguro, sobre esas pisadas que Jesús ya dejó y seguir caminando, ¿no? Porque yo mientras leía esto decía, y a medida que yo caminaba, Él me estabilizó. Entonces no hay esa estabilidad, no hay esa seguridad si tú y yo no decidimos dar ese paso. Entonces creo que es muy especial y es algo que animo mi corazón, y si nos estás escuchando, abraza también ese salmo. Porque Dios, o sea, el caminar con Dios es extraordinario. Es una decisión y convicción. Yo decido caminar, Exacto. yo decido hacerlo. Es convicción. ¿Y sabes qué es lo emocionante? No caminamos solas. No. Caminamos con toda una comunidad. La Biblia dice que hay del suelo, porque cuando cae, ¿quién lo levanta? Exacto. Entonces, en este caminar hay muchos que te están ayudando, te están bendiciendo. Que te levantan, que oran por ti, te abrazan. Sí. Y qué bonito recordar esto. Me ha encantado poder platicar y conversar. Ha animado mi corazón demasiado. Estoy segura que las que nos están escuchando también. Y me encantaría cerrar este tiempo con una oración. ¿Nos puedes ayudar, pastora? Ahora, por favor. Señor, te damos gracias por conocerte
Y Señor, ayúdanos a recordar que el camino más seguro eres tú, Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Endereza nuestro caminar, Señor, sin importar en qué condición estemos, sin importar en qué punto esté nuestro caminar. Que sea, Señor, que endereces nuestro caminar hacia ti, hacia tu palabra, hacia la obediencia. Padre, yo oro que todo temor a tu señorío, todo argumento que se levanta, queriendo, Señor, venir en contra de tu señorío sobre nuestras vidas se vaya. Padre, que todo temor a obedecer, todo temor a vivir en sumisión, todo temor a profundizar en ti, en conocerte profundamente se vaya. Que podamos experimentar todas las recompensas que trae la disciplina de conocerte, la disciplina de amarte. Señor, que todas las riquezas que traen las disciplinas puedan ser experimentadas en cada una de las personas que nos están escuchando. Señor, también oramos por aquellas personas que se encuentran en un punto en su caminar que no saben qué decisión tomar y que están en un punto en su caminar, Señor, en las que están confusas, atados. Señor, que está entenebrecido tal vez su futuro. Oramos en el nombre de Jesús que tú hagas una intervención sobrenatural en cada uno de ellos y puedan experimentar la realidad de tu Espíritu Santo, la realidad de tu gracia y de tu salvación. Gracias, porque no hay nada más seguro para nuestras vidas y nuestras familias que caminar contigo. Tómanos de la mano, no nos sueltes, Señor, que no nos soltemos por nada, ni aún lo que se ve fantástico, Señor, sino que siempre podamos tener en nuestro corazón que tú eres la perla preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias también a gracias. los que están escuchándonos. Y bueno, recuerda que en Luz Eterna Podcast compartimos historias y aprendemos juntas. Chao.